Les damos la bienvenida a nuestro episodio de Mujeres de Influencia. Hola, Steph, ¿cómo estás? Ay, hola Tatiana, estoy muy bien, muy contenta en este día. Sí, nos hacía falta ya, ¿verdad? Este momentito. Este conversatorio y con esta invitada de honor, que te voy a dejar que la menciones. No, tú vas a darnos los datos, ese privilegio tuyo completo, dale, para que podamos entrar al plato fuerte. Excelente, nada, como le dije a ella detrás, lo digo aquí, me voy a pegar a lo escrito porque no quiero perderme nada. Tenemos de invitada a nuestra, yo digo querida, Raquel García Guzmán, pastora querida, es esposa de Melvin Uceta, pastor, y madre de las princesas Dara y Abby. Es pastora de Iglesia 911, una iglesia hermosa que ha florecido en Cristo Jesús. Está certificada por el equipo de liderazgo de John Maxwell. Es terapeuta familiar sistémica y licenciada en negocios internacionales. Conoce al Señor desde sus 15 años, renunciando de forma radical al modo de vida que ofrece el mundo. Desde su juventud tomó decisiones drásticas en apartarse de una vida pecaminosa, entendiendo que vivir en santidad era posible con Jesús. Desde entonces es una defensora incansable de la verdad expresada en la Biblia, considerando que más que un manual lleno de prohibiciones, este es en realidad el más bello deseo escrito que nos dejó alguien que nos ama hasta la eternidad. Wow. Yo no quería perder esta introducción porque cuando lo leí dije igual que Tatiana, wow, pero más que todo tu vida ha sido desde el principio de esta manera, así que vamos a conocerte un poquito. Raquel, ¿qué tal estás? Súper bien, agradecida de Dios de la oportunidad de estar aquí con ustedes y la verdad es que me sentía te decía a ti, Stephanie, yo estoy contando el momento porque para mí es muy cómodo poder compartir con ustedes un espacio como este. Así que, ¿qué les puedo decir de mí? Yo, por ejemplo, provengo de una familia de 3 hermanas, donde yo soy la más pequeña. Crecí en un hogar bueno, papá, mamá, en lo que podemos decir algo ordinario o normal. Sin embargo, aunque había temor del Señor, realmente no había una cultura de uno congregarse, visitar una iglesia, así que uno si le preguntaban qué eras o a qué le perteneces, a qué grupo, yo decía simplemente, bueno, una denominación católica, porque es lo que culturalmente tú respondes de forma automática. Sí. Así que esa fue mi esencia. Actualmente, como dijiste, estoy muy bien casada, felizmente casada con un hombre maravilloso y Dios me permite ser la mami de Dara y Abby, que son 2 tesoros y testimonios de Dios. ¡Qué bendición! Y en esa misma línea, Raquel, ¿cómo fuiste influenciada parte de tus padres, madre, padre, a nivel de que tú puedas decir, mira, realmente me aportaron lo siguiente? ¿Qué tú puedas decir en cuanto a eso? Sobre todo como principios, valores, que es parte de lo que tratamos de reforzar en este conversatorio. Totalmente. Yo fui criada, para la gloria de Dios, en una familia con muchos valores. Mi mamá, una mujer trabajadora, incansable, que eso mismo nos transmitió a mis hermanas y a mí. Mi papá, un hombre fajador, todos con cosas también a cuestionar, pero también con una vida que siempre querían echar hacia adelante. Y creo que lo principal es una vida de trabajo, de dignidad, de honradez. Esas son las cosas que yo puedo decir que son las más marcadas en lo que fue mi infancia. Ciertamente, siento que tengo que decir esto, yo tuve una relación procesada con papi, en el sentido de que mi papá tendía a tomar alcohol diario. No puedo decir era alcohólico, pero es lo más cercano a que fuera, aunque nunca hubo un diagnóstico como tal. Él era propietario de negocios, tenía una vida muy activa en la calle. En mi casa se vivió lo que fue adulterio por muchos años. Una cosa es engañar a una mujer con cualquiera, pero otra cosa es que tú hagas de una sola mujer fuera del matrimonio, sí, tu mujer paralela por más de 10 años. Wow. Entonces ahí yo vengo de ver a una madre, o sea, mami, sufrida por mucho tiempo a raíz de lo que es el engaño, la infidelidad, y nosotros ver eso combinado con un desorden, entonces, gracias al alcohol o a raíz de eso. Así que imagínate cómo fue mi infancia, o sea, una relación donde tú siendo pequeñita, tipo 13, 12 años, tu papá llegaba, pero llegaba totalmente ebrio y tú querías tener una conversación, claro, pero no era posible. Ahora, miren qué curioso. Él tenía una personalidad que era muy seca,
en el sentido de no una persona con tendencia a hablar mucho, pero cuando se embriagaba, entonces era la persona más dulce, más conversadora. Wow. Así que yo en mi ingenuamente infantil, cuando él y estaba en tu así, necesidad también. me aprovechaba de eso. Y yo decía, este es mi momento, porque ahora yo puedo abrirle mi corazón. Y lo hacía. Y él decía, papi, te extraño, no te tengo en casa, quiero que estés más aquí. Pero al día siguiente él no se acordaba de esa conversación. Wow. Entonces, con el paso del tiempo, yo fui cerrándome. Y aquella relación que era árida, siendo sobrio, se volvió mucho más árida como islas. Entonces nosotros éramos padre e hija en casa, pero no había una relación. Ustedes se pueden imaginar un escenario de que él me llevaba a la escuela y en el camino no había una conversación, era mute, salvo me vienes a buscar a tal hora. Pero entonces la historia cambia más adelante cuando el Señor intercepta mi vida. Pero esa era mi realidad. Entonces yo crecí, mejor dicho, con una figura parental de mi papá un poquito distorsionada de lo que yo entendía que debía ser. Pero lo bueno es que tenía esa balanza con mi mamá, una mujer esforzada, trabajadora, que sí experimentó lo que dice 1 Corintios 13, de que el amor de verdad todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Tuvimos un episodio de violencia intrafamiliar muy feo también, que nos marcó, pero cito eso, porque eso no se ve. Y la gente ve la cara sonriente, la gente ve la pastora, en mi caso, la gente ve la mami de 2 niñas maravillosas y de un gran esposo. Exacto. Pero nadie ve lo que tras bastidores se cultivó para también el Señor restaurar y procesar un tiempo antes de ver un fruto. Y quiero destacar justamente de eso que dices, que yo que tengo un tiempo conociéndote, me asombra, porque si algo que yo he visto en ti desde que te conocí es ese gozo, esa alegría, esa pasión por el Señor, pero ahí ya le voy a ceder a Tatiana para que pueda continuar con esa misma ruta, que vamos muy alineadas. Sí, y primero gracias por tu honestidad, porque precisamente es la esencia de este programa, el tener mujeres que influyen en su lugar sin máscaras. Y es lo que estamos, porque ahí nos lleva el Señor. Eso solo lo hace el Señor en nuestras vidas. Amén. Y empalmando precisamente con eso que decías, que todo cambia cuando conoces al Señor, nos gustaría que nos comentes un poquito cómo fue tu encuentro con el Señor, cómo se da tu transitar ya en los caminos del Señor, y sí, cómo tú entiendes el giro que debe darse para cuando ya tienes tú una familia. O sea, cómo has querido tú hacer algo distinto para el Señor. Me encanta el enfoque que le estás dando, porque precisamente Dios llega a mi vida, y lo digo con orgullo y con gratitud. En mi caso fue por puro amor. Yo no llegué a Cristo por una situación dolorosa ni difícil, sino que simplemente un día una amiga o la madre de unos amigos me invitan a la iglesia. A mí me gustaba siempre eso de las iglesias. En mi corazón había como un sentir que quería conocer esto de Dios, pero yo ignoraba que existieran iglesias de otras denominaciones. O sea, desde niña yo no conocía algo diferente a la tradicional. Sin embargo, acepto esa invitación ese domingo y voy. Cuando llego a ese lugar, que fue donde me formé, lo primero que siento es que en la puerta me dan un abrazo y me reciben como que me conocen de toda la vida. Sentí un amor. Y yo decía, ¿dónde estoy? Miro a mi alrededor, veo que no hay nada colgado. Entonces yo tengo una debilidad por la música, adoradora innata también. Total. Es una faceta que no dije. Pero comencé a sentir algo inmediatamente por la canción y yo dije, espérate, ¿qué es esto? Yo estoy sintiendo algo diferente en este lugar. ¿Qué es esto? Pero eso era la presencia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que yo no lo conocía. Amén. O no tenía conciencia de él. Claro. Así que luego de ese tiempo de adoración, viene el pastor, ¿verdad? Da una palabra. Y por primera vez en mi vida, me fui meditando en algo que me llevó a reflexionar en mi vida. Yo dije, esto es diferente. Y me edificó. ¿Pero qué pasa después? Yo no iba a volver. Me encantó, pero yo no iba a volver. Wow. ¿Y saben cómo Dios se la juega? Que Él llevó a 3 muchachas de allá a devolverme la visita a mí. Y esas muchachas, edades entre 25 y 30 años, me contaron su experiencia de vida. Y lo que yo veía en sus miradas, lo que yo veía en sus ojos, yo decía, hay un brillo que ellas tienen que yo quiero. Amén. Así surge mi inquietud. Wow. Yo no sé lo que es,
pero eso yo lo quiero. Así que de ahí en adelante regresé y comienzo a tener una vida de comunidad que se inclina más de lleno cuando tengo un encuentro, que es un retiro que se hace cada cierto tiempo, donde tú tienes un encuentro personal con Jesús, y ahí mi alma, mi corazón, mi vida fue desnudada de una forma tan preciosa. Me pasó como una película, vi el escenario paterno. ¿Qué edad tenías ahí? Ay, yo tenía así como 15 años o 14. Era una edad, yo recuerdo que estaba en primero o segundo de bachillerato, más o menos, y yo dije, ok, esta es mi realidad. Mi raíz era esa relación con papi, la cito porque como está hoy y como fue, es una diferencia increíble. Pero ahí comienza mi relación con Dios. Y recuerdo que un día en mi casa, menos de un mes visitando la iglesia, yo decido, ok, yo te entrego mi vida. Eso fue mi habitación dando gritos como con hipío, como dicen. Y le digo, te entrego mi vida, Señor, porque yo he palpado lo que es tu bondad y he sentido lo que es un amor de verdad. Yo no sé cómo es esto, pero yo sé que tú me lo vas a enseñar. Ya con mucho quebrantamiento. O sea, yo no fui la que pasé al frente en una iglesia. Nunca pasé. Pero mi conversión pasó en mi casa. Gloria a Dios. Donde estaba ahí el Espíritu increíble. Santo. Y desde entonces inicia un proceso de restauración en mi relación con Él. Paulatinamente, mis hermanas también llegan a Cristo. Hoy están todos. Pero a raíz de lo que fue mi familia nuclear, ¿cómo yo suplo lo que a mí me faltó en mi familia actual? Que creo que fue la pregunta. Sí, ¿cómo conectes? ¿Cómo conectas? La verdad es que cuando tú tienes una convicción de quién es Dios y la palabra es tu dirección y tu guía, se te hace fácil hacer todo. O sea, cuando tú tienes el consejero de consejeros, que es el Espíritu Santo, se te da fácil. Y yo simplemente trato, dentro de mis posibilidades, inculcar el temor del Señor en mi casa, principalmente con mis hijas. Y miren, estamos en un tiempo muy preocupante. Nosotros vinimos de un retiro recientemente que fue en Alto Cerro, Constanza. ¿Y saben cómo lo titulamos? Preparando una generación bajo ataque. Pregúntenme qué temas nosotros abordamos. Homosexualismo, feminismo, ideología de género, porque hay abortos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo un bombardeo a lo claro. Y estas cosas tocarán la puerta de todo hogar, así sea cristiano o no, tarde o temprano. Hay que estar preparados. Y la idea es que en tu casa la vacuna esté puesta antes de que eso te toque la puerta. Excelente. Amén. Entonces, como madre aguerrida, entendida de los tiempos, Dios nos lleva a tomar medidas. Entonces, desde chiquita yo le inculco lo que es la femineidad bíblica a mis hijas, porque son hembras las dos. ¿Qué edad tienen? Una tiene 4 años, que es la más grande, imagínense ese personaje. Dios mío. Y otra tiene 2. Ay. Entonces, la de 2 hace lo mismo que hace la de 4. Y la de 4 trata de hacer lo mismo que hago yo. Sí. Qué bella. Entonces, al final, se trata de modelaje. Así es. Se trata de que tú puedas ser para ellas esa figura progenitora del mismo sexo que le muestre cómo es ser una mujer en Cristo. Así es. Nosotros tenemos el altar familiar en la casa, oramos. Me encanta ver a la de 2 años orar porque ella no habla mucho. Entonces, en el nombre de Jesús, ella dice como la S y la H. Amén. Entonces, uno simplemente trata de modelar y ser ejemplo, pero Gloria a Dios. no siempre fue así. Porque cuando yo tuve mi primera hija, que me vi siendo pastora, esposa, empleada y ahora madre, yo me volví al principio un caos en ese sentido. Y tengo que ser honesta. Yo no logré ese equilibrio de inmediato. Porque yo tenía una demanda laboral muy fuerte que a veces llegaba a la casa a 7 y 8 de la noche por las responsabilidades. Entonces llegar a casa y tener que darle a mi hija las migajas de la noche, eso me quebraba. Y yo tomé medidas drásticas al año. Pero cuando tú logras entender las prioridades, entonces hoy día yo soy una mujer que invierto 1 hora al día jugando con mis hijas. Me doy a entendernos igual. Sí. Y ya en la parte de mi esposo salimos con ellos, pero también salimos solos nosotros dos. Porque a veces también la maternidad te roba el espacio de tu esposo. Sí, totalmente. Y como ustedes son mujeres entendidas en ese sentido, Sí, saben que uno tiene que poner sus prioridades sobre la mesa y decir, ok, Dara, esta es la cama de mami. Entonces tiene que saber que ese no es su espacio, que es el espacio de nosotros. Y eso cuesta. Incluso, bueno, voy a seguir siendo fluyendo. Sí, claro que sí. Yo soy terapeuta familiar, pero en medio de la maestría yo estaba embarazada de Dara. Entonces, una de las cosas que más me marcaron en el proceso fue que
cada uno de los docentes decía, si ustedes van a procrear y a ser padres y madres, al mes saquen a su hijo de la habitación. Sí, sí. Pues yo me tomé eso muy en serio. Y yo al mes saqué a mi muchachita, la puse en otra habitación, le puse un monitor de sonido y yo prefería levantarme 3, 4 veces en la noche a atender cuando lloraba que tenerla en mi cama y pasar 3 años sin tú poder sacar un muchacho de tu cama. Entonces hay que darle a cada cosa su lugar y ordenar las prioridades. Es parte de luego tú tener una casa en orden, Sí, sí. y una casa conforme a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así es, wow, tremendo. la Tremendo, verdad. de verdad. Yo no... Y hermoso cómo el Señor va preparando todo. Sí, y ordenando todo porque precisamente podemos continuar con lo próximo que tenemos aquí, porque sé que vamos a regresar a Tatiana luego de esta pregunta. Primero, en lo profesional, cómo te desarrollas, cómo influenciaste en ese momento y luego cómo haces la transición al llamado pastoral. Wow, eso es toda una historia. Pero lo cierto es que yo comienzo, ¿verdad?, estudiando negocios internacionales, pero ya yo era cristiana, o sea, muy firme y de mucho servicio en mi iglesia. Yo soy una loca empedernida por lo que es el evangelismo, la pasión por las almas. Así que desde temprano yo sabía que tenía un llamado pastoral. Sin embargo, de profesión, soy egresada de negocios internacionales y puedo decir que por unos 9 años me dediqué vinculada a un área así, como encargada de relaciones internacionales en una institución. Pero yo sabía que eso no era mi pasión, aunque lo hacía muy bien y era profesional en el área. Tuve la oportunidad de liderar colaboradores muy buenos. Pero entonces, cuando me caso, pasa algo. Cuando tú te casas, si tú estás claro o clara de tu llamado en Dios, el matrimonio está supuesto a potenciar ese llamado. Está supuesto a dimensionarlo, está supuesto a elevarlo, a hacer que sea más inmediato. Entonces yo me caso con mi bello esposo que se llama Melvin y él también sabía que tenía ese llamado. ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, Dios trata contigo en lo oculto, pero utiliza personas de afuera para afirmarlo. Así que en el trayecto, hombres y mujeres de Dios, de reputación, afirmaban de forma pública, ellos van a ser pastores y cuando llegue el tiempo ordenado por el Señor serán enviados. Amén. Y así mismo sucedió. Pero yo creo que si yo no me caso y yo no me uno a un hombre que comparte esa visión, eso jamás yo lo iba a ver materializado en el diseño de Dios. Sí, no, y la palabra incluso así lo establece, que no andarán dos juntos si no están de acuerdo, y sobre todo en un llamado tan importante como ese, es clave tener no solamente el apoyo, yo diría que estar en el mismo espíritu con tu pareja, realmente. Sí. Hermoso. Un distintivo del llamado pastoral es que casi nadie lo quiere, en el sentido del el que está llamado a ser pastor no quiere o no busca, mejor dicho, ser pastor. Yo sabía que yo tenía un apego del corazón con la gente y con las almas, pero de ahí, porque es que voy a abrir mi corazón, o sea, emprender en lo que es, o aceptar, mejor dicho, el llamado pastoral en nuestras vidas, es algo muy demandante. Sí, demanda una locura en fe tremenda, demanda una confianza de que Dios es que abrirá caminos, que proveerá un lugar, que dará las herramientas. Y comenzar una iglesia de 0.0 como es la nuestra, con personas de 0.0 y tener que discipular financieramente, Señor, y este mes, ¿cómo vamos a pagar el alquiler? Sí, o sea, sí, es sobrenatural. Eso sale de todos los esquemas humanos, y más uno que ha tenido experiencia corporativa, empresarial, o sea, uno sabe que es sobrenatural. Definitivamente. Sí, la iglesia es sobrenatural. Y en el caso de Raquel, me imagino también que fue un proceso, porque como te digo, siempre he sido muy enfocada. O sea, siempre, como en cada temporada de tu vida te he visto así, muy enfocada. Y tú y Melvin realmente hacen una pareja hermosa, o sea, y Dios se le pasó, o sea, une a 2 pastores, los 2 adoradores, y los 2 con esa pasión, porque eso sí me gustaría que tú lo menciones un poquito. Ustedes tienen mucha fortaleza en lo que son las células, o sea, por lo menos en la época que compartíamos y eso, siempre ustedes estaban multiplicando células, y eso siempre me llamó mucho la atención. Sí, nosotros son como ciclos. O sea, ciclos celulares que se abren y cuando entendemos se cumple el objetivo en cada uno, se cierran y luego se vuelven a abrir, porque es un medio evangelístico muy efectivo en realidad. Totalmente. Actualmente, bueno, el pasado mes de septiembre nosotros tuvimos una serie que llamamos Tirado para la calle.
y eso era yendo cada sábado de ese mes a lugares estratégicos donde Dios nos enviaba, a predicar de forma abierta y utilizando artes, música, acercamiento cara a cara a la gente. Y es por eso, porque es que la labor de la iglesia no se detiene. Y si tú logras tener ya un grupo dentro que sostenga lo que podemos llamarle un discipulado continuo, entonces tú puedes salir a la calle y seguir llamando a personas. Sí. Ahora, ¿dónde está el punto? Importante, que no se trata de llenar la iglesia en números, se trata de que la iglesia se convierta en ese hospital de almas, que sane personas, que los disipule, pero los faculte para hacer lo mismo. No, pero incluso yo pensaba mucho en la forma, y entiendo muy bien tu punto, en la forma como el Señor usó para que tú te afirmaras en Él. O sea, el hecho de que 3 personas decidieran ir a tu casa, hicieron una pausa, era parte de un diseño. O sea, no era solamente, bueno, llegó esta jovencita, vino, en ese caso no recibiste al Señor, pero seguro que te anotaron como alguien nuevo, te tomaron tus datos, pero si no te dan seguimiento inmediato, sabrá Dios el tiempo que hubiese pasado. El Señor utiliza muchas formas, pero realmente a veces el querer tener la iglesia llena de personas que están yendo sin uno tener un contacto cercano y saber cómo esa vida está siendo evidentemente transformada. Exacto. Eso requiere un acercamiento. Y ese yo creo que es el dilema de los pastores, de hasta qué punto el crecimiento de la iglesia, cómo se divide o no, qué hacer, porque llega un momento que las ovejas ya humanamente no las pueden contar, ¿verdad? Ya no son 100, ya son mucho más que 100. Y ese es el riesgo de las mega iglesias. Y yo oro al Señor para que nos permita siempre preservar ese génesis, esa esencia, el ABC. ¿Y cómo se logra eso? Te puedo decir en simples palabras, reproduciendo desarrolladores de personas y no solamente seguidores. Porque cuando tú tienes seguidores, son leales, te aman con locura, son personas que corren con tu visión. Son muy independientes. Pero entonces los seguidores no se multiplican y ahí es donde hay un estancamiento. Entonces cuando tú eres una persona que te inviertes con el fin de levantar a otros multiplicadores, eso no falla, están supuestos a eventualmente a reproducirse por igual. Entonces, tú sabes que yo venía analizando ahorita cómo se llama este podcast, que ustedes eligieron Mujeres de Influencia, y la influencia es algo que está y debe ser presente siempre en las iglesias, en cualquier llamado que tú tengas, porque ¿cómo tú influencias la vida de alguien más? Me pregunto yo. Tú la influencias a medida que te interesas en la persona. Sí, y de hecho la influencia requiere hasta un acompañamiento. Bueno, tú que tienes el tema de John Maxwell, ¿verdad? Realmente el líder tiene que estar presente. O sea, para poder, porque incluso influenciarte a ti, no es lo mismo que influenciar a Stephanie, que influenciarme a mí, que a nuestra bella Yulisa que está ahí tras cámara. O sea, cada quien tiene necesidades y formas diferentes. Totalmente. Y un verdadero líder tiene esa visión de poder, pero hay que estar presente para poder ver eso. Claro, y saber y estar conscientes de que tiene un precio que se paga, porque lo que hay detrás de la influencia es una relación. La base de la influencia es una relación. Totalmente. Pero para que tú tengas una relación que influencie a alguien, tú necesitas hacer respuesta para esa vida. Porque de lo contrario, será muy chévere al principio, pero si al final nadie come de ti, entonces eso eventualmente va a morir. Ahora, cuando tú te enfocas en conocer cuáles son las necesidades de Stephanie, cuáles son las necesidades de Tatiana, cómo yo puedo hacer respuesta a sus vidas, agregarle valor, en esa misma dimensión, estoy segura que puedo comenzar a ser de influencia. ¿Por qué? Porque agrego a tu vida. Totalmente. Entonces, eso es lo que hay detrás. O sea, logramos una vida de influencia cuando conectamos, cuando nos relacionamos. Pero si tú no te relacionas de forma genuina, tampoco va a pasar. Total. Y era lo que hacía Jesús. Sí, totalmente. Mira, y hablando de influencia, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo has sido influenciada por la palabra de Dios? Y si tienes una persona de la Biblia, puede ser una mujer o no, que haya marcado tu vida, o puede ser también hasta un versículo, algo que hayas leído que haya marcado tu vida. Buenísimo. La palabra de Dios te marca o te marca. Así es. O sea, tiene que cortarte en tu vida si es que te consideras creyente, pero si no eres creyente, porque yo no sé hasta dónde puede llegar este video, la verdad es que la palabra es lo que más puede dimensionar y potenciar tu vida.
Pero en este caso, yo creo que Abigail pudiera ser un buen referente. Abigail está la número uno. ¿Verdad? Sí, tiene, de las personas que hemos entrevistado este año, este es el podcast 17, yo creo, si no me equivoco. Wow. Yo te diría que por lo menos la mitad han sido muy influenciadas por Abigail. Wow. Bueno, pues gloria a Dios, de repente algo quiere hacer Dios con Abigail en medio del podcast. Amén, gloria a Dios. Pero diría que la pienso a ella porque fue una mujer que supo ser prudente en los tiempos. Esa es como la cualidad más marcada. Y también al mismo tiempo prudente, pero sujeta. Porque sabemos que ella viene de un trasfondo de un esposo terco, mezquino, medio bruto, esa es la realidad, que, por decirlo así, no permitió que se ayudara a un hombre que había guardado a sus hombres en el desierto, que era cuidando sus ganados, sus ovejas. Entonces, cuando se le viene a pedir ayuda, él se niega, alegando que no conocía al tal David. Pero lo cierto es que David ya él había sido no proclamado, sino avisado que sería rey. Simplemente no había llegado el tiempo de tomar posesión. Entonces, en ese momento, él tenía toda la libertad de acabar con la vida de este hombre, que era el fin. Sí. Pero entonces esta mujer sale e intercepta esa intención, pero comienza a decir, a asumir la responsabilidad, y vemos el principio también de una sola carne, que él había errado, claro, él había errado, pero ella la asumió y dijo, fue mi culpa, fue por causa mía que no me di cuenta cuando tus hombres llegaron allá. Wow. Entonces, ¿qué yo saco de ella? La sujeción a Dios, también a su esposo, Así es. que exhibió no la falta, sino más bien sobre sí, la llevó sobre sí. Y me identifico porque yo crecí con una mamá, por ejemplo, lo cité ahorita, sumamente independiente. O sea, yo tengo la idea de mami saliendo a buscar el dinero de la casa, siendo la que lideraba el asunto de qué se iba a hacer, de qué se iba a cocinar y todo. Porque cuando tú tienes un esposo que todavía no está cimentado, hay mucho desorden fuera y no se provee a la casa como se debía. Entonces yo me fui al matrimonio con ese chip de independencia. Sí, gracias. Gracias por contar. Me fui con ese chip de independencia y ustedes no saben lo que pasó, que 2 meses antes de casarme a mi esposo lo cancelan de su trabajo e iniciamos un matrimonio en crisis financiera. Wow. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque yo necesitaba aprender a sujetarme. Así es. Y él necesitaba, mi esposo, aprender a depender de Dios. ¿Y cuánto duramos? 9 meses en esa situación. Mira, y eso es tan poderoso porque, ser sacerdote de una casa no es solamente las finanzas. Totalmente. Y teniendo en cuenta incluso el llamado que ustedes tenían, probablemente, o tienen, ¿verdad? Y ya están ejerciendo, las finanzas probablemente era lo que más iba a fallar en algún momento. Entonces su rol de sacerdote no debía estar sujeto a las finanzas solamente. Totalmente. Y era muy difícil para mí, porque yo estaba acostumbrada a tomar mis decisiones, a saber cómo administrar las cosas, pero entramos en esta etapa donde ahora es compartido y yo estaba consciente de cuál era mi deber, solo que mi humanidad no se sometía a eso. Entonces entramos en esta crisis, Dios procesa mi vida. Imagínate dejar a tu esposo tocando guitarra, porque adorador innato en la sala, pero regresar del trabajo y encontrarlo en la misma posición por coincidencia de la vida. Yo llegaba, lo veía, y para no decirle 3 cosas, yo me iba al baño, le decía, Señor, ayúdame a controlar mi humanidad. Y hasta que yo no me bajara, yo no salía. Y cuando yo salía le decía, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu día? Cuando él me respondía, le decimos, no te preocupes, vamos a orar. Amén. Vamos a salir de esto juntos. Wow, fue un bootcamp que ustedes tuvieron al inicio del matrimonio, tremendo. Pero óyeme, cuando ese dinerito caía, cuando yo cobraba, yo me sentaba en la mesa, yo le decía, mi amor, esto es lo que tenemos con esta pregunta. ¿Cómo tú entiendes que lo debemos administrar? Gloria a Dios. Pero hace rato, hermana, que yo tengo ese plan hecho. Yo simplemente le daba la oportunidad de que se sintiera sacerdote, porque ya yo sabía que su orgullo como hombre en ese momento estaba siendo lacerado. Sí. Imagínense ustedes si yo me tomaba también la atribución de hacer lo que yo entendía. Sí, totalmente. Y Dios es tan lindo que él me respondía, no, mi amor, ¿cómo tú entiendes que lo tenemos que hacer? Y ciertamente ya yo lo sabía, así. Pero lo construían juntos, y lo acordaban juntos. Qué bello. Entonces, me identifico con Abigail por eso, porque su historia me lleva
a recordar que también en mí tuvo que ser procesado de la forma que Dios se valió para eso y los beneficios que hay cuando una mujer es prudente. Porque al final sabemos que la historia termina en que David no mata a su esposo, a Nabal, pero entonces luego él tiene un ataque al corazón cuando se entera del asunto y a los 10 días se muere. Así que Dios tiene formas bien diversas de tratar y de hacer las cosas, pero cuando tú te permites ser dirigida por su espíritu. Sí, porque aún en esa historia esa sangre no cayó en David. Totalmente. Sí, el Señor cuando aprendemos a esperar y ser prudentes, tremendo. Sí, incluso luego ella fue esposa de David también. Así la es. misericordia la alcanzó porque el Señor, sí, en el sentido de que el no que lo conoce hizo la por palabra, eso, ella, eso. exacto, ella no lo buscó, no, ninguno lo buscaron, me imagino. Totalmente. Pero ahí ya, eso sería otra historia a detallar. Yo siento como que nos vamos a tener que hacer un segundo podcast con... Como siempre, que Sí, tenemos porque unas que mujeres son demasiado hermosísimas que el Señor nos da, temas. y esta media hora no da. Yo siempre digo, te vamos a tener que pedir un aumento de tiempo a los pastores. Sí, porque sí, no sí, da. porque realmente Aprueba esa pasan, misión. pasan muy rápido. Ya tenemos que terminar, Steph, tiene que hacer la pregunta final. Ay, no. Sí, pero nosotros vamos a quedar aquí tras bastidores. Sí, realmente me gustaría pasar esa parte y que tú agregues algo, o sea, porque hemos mencionado la parte de tu padre, pero me gustaría escuchar cómo Dios llega y transforma esa parte en la vida de tu papá, que dijiste que ahora es todo lo contrario, que la relación es mucho mejor, y que nos pueda compartir un consejo a todas estas mujeres que nos escuchan y a toda la audiencia de qué podemos hacer para ser una mujer de influencia en Cristo Jesús. Excelente. Bueno, la historia se traduce en que con mi cambio en casa, porque uno sí muestra diferencias. O sea, por ejemplo, mami me decía a mí, bota la basura. Y yo así, luego, nunca la botaba. Pero cuando me convierto y llego al Señor, ya yo sé que una obediencia tardía es desobediencia. Entonces ahí yo agarraba mi fundita y la botaba. Entonces ellos comenzaron a notar ciertos cambios. Al principio había una resistencia, porque los de tu misma casa siempre se oponen cuando tú te pones en serio con Dios. Pues ellos no tienen conocimiento de qué es lo que tú estás viviendo. Totalmente. Entonces en ese momento ellos me criticaban, ¿por qué tú llegas a las 10 de la noche de la iglesia? Qué sé yo qué. Y un día yo estaba como cansada de esos reclamos de yo congregarme. Y yo miré a mi mamá y yo le dije, ¿qué tú prefieres? ¿Que te llegue a las 2 de la mañana de una discoteca o que te llegue a las 10 de la iglesia? Uf. Dije más nunca. Nada más nunca, literalmente. Volvió como que a oponerse A cuestionarse. a eso. Pero con el tiempo, en mi casa llegó a haber una célula. Ellos se sentaban en el mueble de la sala a escuchar. Y por el oír, como dice la Biblia, aumentó la fe en ellos. Y eventualmente yo lo invitaba a una que otra actividad hasta que se engancharon con la iglesia y se comenzaron a congregar los domingos. Dio comienzo un proceso de restauración y sanidad. Se da el momento en que nosotros nos pedimos perdón mutuamente, principalmente papi y yo. Yo le hago saber cómo esto me marcó siendo una niña. Wow. Él asume su responsabilidad y comenzamos desde cero a construir suena paradójico que tú siendo ya 15, 16 años, una joven, pero ya teniendo tantos años viviendo con alguien, tú comienzas a reconstruir una relación de padre e hija. Entonces ahí es más fácil cuando ya los dos estamos de acuerdo en la fe. Así que con el tiempo, mi familia completa, los últimos fueron mis hermanas, pero ya hoy todos están. Y Dios ha sido tan hermoso. Gloria a Dios. Que nuestra iglesia, uno no es profeta en su propia tierra, pero yo creo que Dios nos permitió tener un cambio a nosotros en ese sentido. Y toda mi familia, tíos, primos, Wow. literalmente, abuela, mis padres, mis hermanas, todas están en la iglesia. La familia de mi esposo, que todavía, ¿verdad? Pero yo tengo como esa bendición que Dios nos escogió para hacer una voz Wow, de una Señor en la restauración casa. total. Eso es algo tremendo. Entonces, lo otro era como El Un consejo consejo final, exacto. sí, para cómo ser una mujer de influencia en este tiempo con todos esos retos que tenemos. yo pudiera resumirlo en lo siguiente: nunca dejes de crecer. Si tú quieres ser una persona de influencia que infunde vida en la gente, en los demás, entonces tienes que tratar de dar lo mejor de ti misma. Pero ¿cómo logras dar lo mejor de ti misma si a ti misma no te das lo mejor?
Entonces tú tienes que procurar tener un crecimiento constante. Te diría, capacítate, nunca dejes de prepararte. Obviamente, estamos hablando que hay una zapata firme en Dios. La palabra es tu aliado, es tu aliada. Una vida cimentada en la roca implica una vida de comunidad en la fe, o sea, que te congregues. Pero sobre todo, nunca dejes de crecer, porque quien no sabe a dónde va ya llegó. Y si tú tienes unas ansias de ser una persona que influya, necesitas tener que dar. Y para tener que dar, necesitas sembrar primero en ti. Así que mi consejo es, crece, llénate para dar, infunde ese aliento, pero vuelve y llénate para volver a dar. Aleluya, eso es tremendo. Bueno, qué bonito final. Vamos a anotar ahí, porque el año que viene tenemos algo nuevo que queremos hacer, varios paneles, o sea que tenemos ahí. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias de todo corazón por tu bello corazón y por abrirte a nosotros y a nuestra audiencia, Steph. Muchísimas gracias. Nos que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bye, Amén. bye.